entonces les decía que vamos a analizar un poquito el estado del arte. Uno de los principales problemas de la salud pública, ya no a nivel regional, a nivel del país, la salud pública a nivel mundial, es el grave problema que tenemos consecuencia de un desequilibrio en la alimentación, de un desequilibrio en los hábitos y que inicialmente produce picos de hiperglucemia postprandial, que me lleva a los picos de hiperinsulinemia, o sea, incrementos, disparos de insulina elevados después de los alimentos y que llega a ser tal la carga de carbohidratos que no alcanza a bajar a niveles normales cuando estamos dando otra recarga de carbohidratos y la consecuencia final, clínicamente hablando, es la obesidad. Entonces, vamos a hablar temas relacionados con obesidad. Obviamente, al ser un problema de salud pública, una buena cantidad de investigadores de varias áreas, no nada más áreas médicas, y a nivel mundial, se dieron a la tarea de buscar soluciones reales a estos trastornos que nacen de una alimentación y de unos hábitos inadecuados, pero que están generando un grave problema de salud pública, que esta obesidad es origen, mejor dicho, consecuencia de causas básicas y que originan una serie de problemas secundarios. Se encontró a través de cada vez estudios más profundos, a través de biología molecular, la existencia de péptidos bioactivos. La investigación en péptidos bioactivos es hoy amplísima, grandísima, es tremenda. Este es un comunicado de la Organización Mundial de la Salud en donde ya se reconoce oficialmente al GLP-1 para mejorar una salud metabólica. ¿Qué es el GLP-1? GLP-1 es una serie de iniciales que quiere decir péptidos similares al glucágeno. En inglés sería peptide-like glucation. Esas son lo que da origen a estas siglas. Y estamos hablando del GLP-1. Hay varios GLPs y su influencia sobre la salud metabólica. En el siglo XXI se ha visto un aumento desmedido de la grasa corporal en la población. Más del 70% de los adultos en los Estados Unidos tienen sobrepeso u obesidad. En 2025, 2.500 millones de adultos de 18 años o más tienen sobrepeso, fueron identificados con sobrepeso, incluidos más de 1.000 millones de adultos que vivían con obesidad. En promedio, el índice de masa corporal de un adulto aumentará 1.5 por década. Personas de 40 años con un índice de masa corporal de 27, lo cual es aceptable. El índice de masa corporal normal es de 20 a 25. ¿Sí? 27, bueno, está ligeramente pasadito. Bueno, personas con 40 años de edad que tienen en esa edad un índice de masa corporal de 27 tendrán un índice de masa corporal promedio de 31.25 a los 65 años. Esto ya es obesidad. O sea, el pronuncio quiere decir que nuestra población va caminando hacia la obesidad. La obesidad afecta a la salud, a la calidad de vida, a la cantidad de vida, que es la esperanza de vida, y se necesita urgentemente un enfoque preventivo para la obesidad que apoye un envejecimiento saludable. No es lo mismo llegar a 70 años con una amputación, con ceguera, recuperándose de 2 infartos, de una embolia, con los riñones que no filtran, con úlceras por apoyo de que no se mueven, por úlceras por falta de circulación adecuada, con grave alteración en el metabolismo mineral óseo, con pérdida del principal órgano metabólico que es el músculo, o llegar a 80 años totalmente autosuficiente, totalmente sano y mis sistemas trabajando al 100%. Hoy uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud es que todos los profesionales de la salud trabajemos para fomentar una vejez sana, saludable y eficiente. Hablamos aquí en la diapositiva anterior sobre péptidos similares al glucagón. Entonces, vale la pena aquí hacer una reflexión, una pequeña reflexión. ¿Qué son los péptidos? Y sobre todo si hablamos de péptidos bioactivos. Las unidades funcionales del sistema proteico en el organismo son los aminoácidos. Cuando los aminoácidos se unen, se juntan por diversos tipos de enlaces bioquímicos, se forma un péptido. Cuando estos péptidos siguen adicionando aminoácidos y llegan a ser 50, a partir de 50 aminoácidos relacionados en una cadena, ya se llaman proteínas. Entonces, ¿qué es un péptido? Un péptido es la consecuencia de varios aminoácidos reunidos, pero que deben ser por debajo de 50 aminoácidos esas cadenas. Ahora, tenemos diversas clasificaciones de péptidos de acuerdo al número de aminoácidos que están correlacionados. Tenemos bipéptidos, tenemos decapéptidos, o sea, tenemos de acuerdo al número. La definición es que sean menos de 50 aminoácidos en cadena, eso es un péptido. De 50 en adelante, 50 aminoácidos en una cadena o más, eso ya se conocen como moléculas proteicas, ya son las proteínas.
Los péptidos son moléculas formadas por la unión de varios aminoácidos mediante enlaces químicos específicos llamados enlaces peptídicos. Y les decía que de 50 aminoácidos en adelante ya tenemos una proteína. En la expresión genética, nuestro código genético, toda la información que tenemos en el DNA, no es otra cosa más que la información para armar proteínas. Se dedica el DNA a fabricar proteínas que ya están ahí codificadas, proteínas y péptidos que tienen funciones muy específicas. Se llevó muchos años la decodificación del DNA humano, pero ya se conoce, entonces tenemos la plena y absoluta certeza que el DNA lo que produce son proteínas. ¿Podríamos decir que las proteínas son las moléculas de la vida? Yo creo que sí. Entonces, ¿para qué me sirven los carbohidratos y las grasas? Son los complementos de las moléculas de la vida. Sirven para generar energía, para dar energía, para utilizar energía, para almacenar energía, para dar sustento. Pero las proteínas son la base de la vida. Está codificado en nuestro DNA todas las moléculas proteicas que necesitamos para funcionar, para mantenernos, para regenerarnos, para reproducirnos, para evitar problemas de sobrepoblación. Una sobrepoblación de una estirpe celular, pues podría ser, mejor dicho, una sobrepoblación es un cáncer, ¿sí? Cuando hay exceso de células y que esas células ya no mueren, pues bueno, ese sería un cáncer, ¿verdad? Vamos a ver aquí un poquillo de algunas definiciones que las necesitamos del contexto para poderles explicar toda la información que daré más adelante. Los péptidos no son proteínas pequeñas, son cadenas cortas de aminoácidos que actúan de diferentes maneras en el organismo. Actúan como mensajeros, como biomarcadores, como enzimas, como coenzimas, como bases hormonales, como puertas de entrada, de bloqueo de entrada a las células. O sea, los péptidos no son moléculas pequeñas, son compuestos necesarios que deben existir en ese tamaño para cumplir la función que deben cumplir. Siguiente definición, agonista. ¿Qué es un agonista? Dicho de un compuesto como una hormona, como un neurotransmisor, como una enzima, como un medicamento, un agonista es algo que incrementa la actividad de otro compuesto. Un agonista incrementa o favorece la acción de esa hormona, de ese neurotransmisor, de esa enzima o de ese medicamento. No sé si queda claro el concepto. Un agonista es en este caso, un compuesto proteico que potencializa, que facilita, que incrementa la acción de otra proteína con acciones muy específicas. Esas proteínas, por ejemplo, las enzimas son proteínas, las hormonas son proteínas. Las incretinas, que es otro término que vamos a hablar, las incretinas son hormonas gastrointestinales, principalmente GLP-1 y GIP, son hormonas gastrointestinales liberados por el intestino tras ingerir alimentos. Su función principal es estimular la producción de insulina, el equilibrio de la insulina con el glucagón. ¿Qué son estas cosas? Todo el mundo conocemos a la insulina. La insulina es una hormona que se encarga de reducir los niveles de azúcar en sangre para introducirlos a las células y poder ser utilizada esta azúcar como fuente de energía. Cuando se acaba en sangre esa azúcar o está disminuyendo los niveles de glucosa, entonces entra en función otra hormona que es el glucagón. El glucagón es una hormona que se encarga de otras fuentes, generalmente almacenadas en hígado, generar glucosa para que se mantenga esos niveles de glucosa en sangre y que no bajen a formas críticas. Es mucho más peligroso para cualquier persona que tenga niveles de glucosa muy bajos o nulos, mucho más peligrosos que tenerlos muy altos. Bueno, las incretinas entonces son hormonas gastrointestinales que vamos a decir que nos ayudan a mantener el equilibrio entre insulina y glucagón. Hablar de insulina y de glucagón es como hablar de calor y frío, como de luz y enfermedad, como de blanco y negro. Son hormonas antagónicas. Entonces, reducen el glucagón, influyen en la velocidad del vaciamiento gástrico y de esta manera, al controlar la velocidad con la que el estómago se vacía, podemos tener también cierto grado de regulación sobre los niveles de azúcar en sangre y también sobre la sensación de saciedad cuando nos alimentamos. Ahora, caigamos en otros conceptos. Inflamación sistémica más trastorno metabólico es igual a enfermedad. Y aquí les puedo decir que, todavía la anterior, por favor, que prácticamente la totalidad de enfermedad crónico-degenerativa tiene como punto común que hay una combinación de inflamación sistémica y trastorno metabólico. Y entiéndase por inflamación sistémica aquella en la que los sistemas del cuerpo están sufriendo un proceso inflamatorio.
No es la inflamación que produce una infección en la garganta, no es la inflamación que se produce porque alguien se tuerce un tobillo, no es la inflamación que se produce porque recibe un golpe y se inflama la zona golpeada. La inflamación sistémica es consecuencia de un trastorno en la colonización bacteriana del sistema digestivo que genera una serie de reacciones que finalmente llevan a la absorción de tóxicos por parte del intestino y estos tóxicos se distribuyen en el organismo y generan una reacción inflamatoria, vamos a decirlo así, generalizada. ¿Qué es la inflamación crónica o la inflamación sistémica? Sus causas pueden ser los tóxicos que están en el ambiente, estrés excesivo que influye en el hábito del sueño, ese estrés crónico producto de la vida diaria, alimentación inadecuada, la disbiosis, o sea, el desequilibrio de la biota intestinal, obesidad, inactividad física, infecciones crónicas, son las causas de una inflamación sistémica. Esta inflamación crónica o sistémica sí va a producir, entre otras cosas, un síndrome metabólico y el síndrome metabólico me puede llevar hacia la diabetes. Las consecuencias de sufrir inflamación crónica o inflamación sistémica son repercusiones en el sistema cardiovascular, pueden producir cáncer, depresión, enfermedades autoinmunes, ponme enfrente la que quieras, todas traen esta combinación de inflamación sistémica con trastorno metabólico, ¿sí? Enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, como el Alzheimer, trastornos del metabolismo mineral óseo que se traduce como osteoporosis y un envejecimiento alejado del equilibrio de la salud. Hay un trastorno, trastornos inmunes también, hay síndrome de fatiga crónica y en fin, esto sería casi el perfil del humano actual en las sociedades como se están presentando actualmente. De acuerdo al Centro de Control de Prevención de las Enfermedades, nos dice que 6 de cada 10 adultos en los Estados Unidos tienen una enfermedad crónica y que 4 de cada 10 adultos en los Estados Unidos tienen 2 o más enfermedades crónicas. Entonces, sea que tengan una enfermedad crónica en cualquiera de los sistemas que aquí se mencionan, como cardiopatías, como cáncer, como enfermedad pulmonar crónica. ¿Cuáles son las enfermedades pulmonares crónicas? Ejemplo, la bronquitis crónica, consecuencia del tabaquismo, ¿sí? Trastornos del metabolismo, trastornos neurológicos, diabetes es uno de los problemas más frecuentes, diabetes e hipertensión, y también los trastornos crónicos sobre el sistema renal, sobre los riñones. Bien, mientras llega la que sigue, las principales causas de muerte y discapacidad dependen de los efectos en estos sistemas. Son los primeros, los principales impulsores de muerte que generan 3.5 billones de dólares en gastos en los Estados Unidos para atender este tipo de trastornos. Hablábamos hace unos momentos del síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es algo que está tremendamente común en nuestras sociedades. Es un conjunto de trastornos en donde hay obesidad central, combinado o coexistiendo con hipertensión, con desequilibrios de las grasas y de los lípidos en el cuerpo, síndrome de resistencia a la insulina, y esto va a generar trastornos de inflamación crónica de bajo grado en el cuerpo. Esta inflamación no es aguda, sino que persiste a lo largo del tiempo, dañando tejidos y promoviendo enfermedades cardiovasculares y principalmente la diabetes tipo 2. Vamos a hablar así de obesidad. Los países que tienen los mayores niveles de obesidad en el mundo, ¿sí? ¿Y qué es la obesidad? Es el exceso de grasa corporal o de masa corporal, ya representando un problema de salud pública mundial. Vean, ¿dónde está México? México tiene 32.4% de su población con niveles diversos de obesidad. Los Estados Unidos tienen el 38.2%. Estados Unidos son el primer lugar en el mundo de obesidad en adultos. México ocupa el segundo lugar. Pero veamos también que aquí también ya aparece Canadá y ya aparece Chile. El continente americano, cada vez tenemos más problemas de obesidad, cada vez más marcados. Al principio se observaba o se creía que era muy de América del Norte, pero miren, ya aparece Chile, ¿sí? Y al aparecer ya Chile, pues ya quiere decir que no es nada más América del Norte, se empieza a convertir ya en un problema de salud en todo el continente americano. Los 5 países más obesos de América Latina. ¿Quiénes son esos los más obesos? México es el que más. De acuerdo a esta gráfica, en México tenemos que 1 de cada 3 habitantes tienen ya problemas con su peso y obesidad. Le sigue Venezuela, Argentina, Chile y Uruguay, pero lo que es realmente preocupante, realmente de llamar la atención, es que en nuestro querido México, 1 de cada 3 personas tengan trastornos con su peso y con la obesidad. La obesidad parece estar afectando en mayor medida a las mujeres que a los hombres, con una diferencia de hasta 10 puntos porcentuales en más de 20 países. Una de las preocupaciones también que tenemos en México es que la pirámide de población se está invirtiendo.
se calcula que en los próximos 15 años habrá más gente mayor, más gente añosa que gentes jóvenes. Y si esto lo pasamos a la población femenina, calculamos que habrá más personas ya en la menopausia, ya en su climaterio es el término correcto, que en etapas reproductivas. Y el climaterio trae, o sea, la ausencia de menstruación, toda la vida después de la última menstruación, trae trastornos hormonales y metabólicos que llevan al sobrepeso. Y esto es grave. Una paciente que tiene grasa está cambiando su masa muscular por masa grasa. Y el músculo es el principal órgano metabólico del cuerpo. Si yo pierdo músculo, pierdo superficie, pierdo volumen donde se metabolice la glucosa. Y entonces, si mi glucosa, si mis azúcares están muy elevados por una ingesta inadecuada, se hace un círculo vicioso. Al perder músculo, que es un grave problema de salud, también esto se llama sarcopenia, ¿sí? No tengo soporte, no tengo que esté dando soporte, equilibrio, movimiento a mis estructuras óseas. Y bueno, si todo es sustituido por grasa, pues va a llegar el momento en que pierdo funciones como el saber en qué posición y en dónde está cada una de las partes de mi cuerpo. Eso se llama propiocepción. Pierdo propiocepción, pierdo velocidad de reacción ante un estímulo, pierdo defensa ante una caída, y eso explica por qué la cantidad de fracturas en la edad adulta. Es muy sabido que el principio del fin en una persona de edad mayor es una fractura de cadera, principalmente, o una fractura de columna vertebral. Bien, ante este panorama, hoy aceptamos que una pandemia quiere decir un problema de salud a nivel mundial, a nivel global, es el sobrepeso y la obesidad. Ante el sobrepeso y la obesidad, necesitamos los profesionales de la salud encontrar respuestas que tengamos la manera de ofrecer a nuestro objeto de trabajo, a nuestros pacientes. Tenemos muy seriamente que involucrarnos con el sobrepeso y la obesidad. Ustedes podrían decirme, ¿y qué tiene que ver la ginecología con la obesidad? Mucho. Les decía hace un rato que mis pacientes que ya no están en etapas reproductivas, que ya están en esa etapa de la vida sin menstruación, uno de sus principales problemas es los cambios metabólicos, los cambios hormonales que las llevan a ganar peso. Y si ya traen el antecedente de sobrepeso desde antes, pues seguro van a caer en obesidad. Y esa obesidad va a tener trastornos a todos niveles. Una de las primeras respuestas de la industria farmacéutica a demanda de los profesionales de la salud fue identificar, sintetizar y presentar en una forma farmacológica uno de estos lípidos bioactivos. Conocidísimo el Ozempic, ¿sí? El Ozempic es no es GLP-1, es un agonista de los receptores GLP-1 a nivel del páncreas. Es inyectable, hay que mantener una cadena fría muy estricta. Si se pierde la cadena fría, se puede inactivar el principio activo del medicamento, y además hay que inyectarlo no en una inyección común y corriente, hay que saber utilizar la pluma, saber colocar la agujita. Es una agujita sencilla, pero tiene su técnica ponerla, y hay que tener la paciencia adecuada para inyectar este principio activo en el organismo. Se aplica una inyección por semana. La presentación comercial más utilizada es la que trae 4 dosis, o sea, dosis para 4 semanas, pero se empezaron a identificar efectos secundarios severos, como pancreatitis, como problemas de vesícula biliar, como enfermedad ocular diabética, o sea, retinopatía que puede llevar a la ceguera, problemas renales, y se empezó a asociar mucho el uso de Ozempic con cáncer de tiroides. Está tan cuestionada la reacción secundaria en Ozempic que está a punto de desaparecer del mercado, ¿sí? A esto pónganle otra dificultad, que es los costos y además la necesidad de una vigilancia médica estricta, severa, porque estos pacientes, aparte de todo, tienden a desnutrirse. GLP-1, que es lo que se está utilizando ahorita ya en ciertas composiciones farmacológicas, ya les decía hace un rato, es un péptido parecido al glucagón y tiene varias funciones. Actúa aumentando la sensibilidad de la insulina, actúa estimulando en el páncreas, que hace que el páncreas produzca más insulina, ¿sí? Disminuya la secreción de glucagón, que también se produce en el páncreas, aumente la síntesis de insulina, aumente la proliferación de células beta en el páncreas y disminuya la apoptosis, o sea, la muerte programada de las células betas pancreáticas. Esto es uno de los efectos que están generando mayor cuestionamiento, porque inhibir la apoptosis, inhibir la muerte celular, la muerte programada de cualquier célula, es aumentar con mucho los riesgos de que esas células inmortales se conviertan finalmente en células cancerosas.
¿sí? Aumenta la captación, almacenamiento y aprovechamiento de la glucosa a nivel muscular, ¿sí? Actúa en el tejido adiposo, actúa también en la producción de glucosa mediante otras fuentes que no son carbohidratos a través del hígado. Ese es un fenómeno que se conoce como gluconeogénesis. En corazón, aumenta la cardioprotección y aumenta la función cardíaca y tiene también efectos neuroprotectores a nivel de sistema nervioso central. Y aquí a nivel del sistema nervioso central se produce una disminución del apetito, ¿sí? Una disminución del apetito, la persona siente menos hambre y cuando come, su estómago se vacía de una velocidad más lenta, tarda más en vaciarse y esto genera que tenga sensación de saciedad. A la larga, esto va a producir que el paciente realmente adelgace, además de por los bioquímicos, las reacciones bioquímicas que generan la insulina y el glucagón, el paciente tenga menos apetito y coma menos. Y a la larga, lamentablemente, se puede desnutrir. Solito, esta Ozempic únicamente tiene LGP1. Ante estos problemas que está presentando Ozempic, que es la semaglutida, que tiene únicamente GLP-1, estaba indicado para control de diabetes tipo 2, o sea, control de diabetes no insulino dependiente y como tratamiento de obesidad. Se manda otra, se mejora el Ozempic, ¿sí? Lanzan otra propuesta por parte de la industria farmacológica, que es la tirzepatida o Mounjaro. Tirzepatida tiene LGP1 y GIP, que es otro péptido bioactivo, ¿verdad? Y que está indicado en obesidad de diabetes tipo 2, o sea, la diabetes no insulino dependiente, y tiene una mayor eficacia que Ozempic. Sin embargo, el problema sigue siendo inyectable, cadena fría, pero el más preocupante de todos, amén de los efectos secundarios de la desnutrición, efectos sobre el metabolismo óseo, efectos sobre la sarcopenia, perdemos grasa, pero a la par de la grasa se pierde músculo. Tenemos un grave problema, el cáncer de cartera. Los costos son elevados, muy elevados, dependiendo de dónde arrancamos, de con qué grado de sobrepeso tiene mi paciente. Puedo llegar a generar un gasto mensual arriba de 30,000 pesos y mantenerlo durante largos periodos de tiempo. Y esto pues es algo que realmente ha generado que sea casi inviable en una sociedad con una economía como la nuestra, casi inviable sostener de manera adecuada el tratamiento con Mounjaro. Están en investigación, no han salido todavía al mercado, pero obviamente cada vez se avanza, se trata de reducir los efectos tóxicos y de incrementar los efectos deseables de una fórmula. Están ya en investigación formulaciones como la retatrutida, que va a tener tres péptidos actuando, pero ojo, su principal indicación será una pérdida de peso intensiva y como un tratamiento de hígado graso no relacionado con alcohol, sí, con consumo de alcohol, eso quiere decir NASH. Entonces, la pérdida de peso intensiva va dirigida a un sector más reducido de la población, va dirigida a pacientes con obesidad mórbida. Todos seguramente habrán visto la película de la ballena, bueno, pues más o menos para obesos de ese tipo, que entonces, obviamente, simplemente por la intensidad de la enfermedad que tiene, el costo se va a incrementar muchísimo más. Un paciente con obesidad crónica, perdón, con obesidad mórbida, cuando logra sus reducciones de peso adecuadas, pues luego tiene colgajos de piel muy severos que requieren cirugía estética, que requieren de cirugía plástica, que requieren de rehabilitación, que requieren de dietas muy especializadas porque son pacientes prácticamente sin músculo. Entonces, lo que se viene a futuro con la evolución de estos péptidos no es tan halagüeño como quisiéramos. Sí resuelven, sí están dando una respuesta a problemas de salud crónica, pero que es una respuesta poco alcanzable por el estándar de la población que tenemos en general en la América Latina. Y yo creo que con los problemas actuales de la economía en Estados Unidos también van a empezar a sufrir para mantener este tipo de enfermedades. Y se viene una propuesta bastante interesante en nuestro medio. Una propuesta que tendrá GLP-1, GLP-2 y GPI. ¿Qué quiere decir esto? Les vamos a describir un poquito para que darme a entender de algo que generó expectativa, mucha expectativa en el medio médico cuando llegó a nosotros esta información. Y yo quiero hablar nada más a nivel personal. Muchos de mis compañeros médicos han generado un gran interés ante esto. Esta combinación de péptidos, tres péptidos agonistas de esos marcadores bioquímicos que actúan a nivel intestinal, de esas hormonas intestinales. GLP-1, ¿sí? Se une a receptores G, ¿sí? De las células beta del páncreas. Y esto va a generar que se incremente la producción de insulina dependiendo de los niveles de azúcar en sangre, ¿sí?
O sea, dependiendo del estímulo de insulina que yo necesito, es como se va a incrementar los niveles de insulina por el estímulo del páncreas. Pero también va a inhibir la secreción de glucagón en células alfa del mismo páncreas. ¿Sí? O sea, estimula, que hace que se reduzcan los niveles de azúcar en sangre y inhibe, bloquea selectivamente a esa hormona que hace que se incrementen los niveles de azúcar en sangre. A nivel gastrointestinal, retarda el vaciamiento gástrico, evitando picos de glucosa, picos de azúcar en sangre después de los alimentos. Y en el sistema nervioso central va a producir saciedad, ¿sí? Saciedad del apetito y además un manifiesto efecto neuro y cardioprotector. Tiene también GLP-2, que es cosecretado por las células L intestinales. En esas mismas células se produce LGP1, pero la acción de LGP2 es muy diferente a LGP1. En intestino va a enfocarse en la integridad de la mucosa intestinal. ¿A qué se refiere esto? O sea, está muy focalizada su acción a nivel de la mucosa intestinal. ¿Qué hace? Va a incrementar la cantidad de vellosidades intestinales y no nada más su cantidad, sino que también la cantidad de la superficie de absorción, ¿sí? O sea, va a corregir ese trastorno intestinal de mala absorción y ese trastorno intestinal en donde las vellosidades intestinales se van volviendo lisas y se van separando unas con otras. Esta es la solución para el síndrome de permeabilidad intestinal, que es el origen de la inflamación sistémica. Entonces, podría decirles que el GP2 es una potencial respuesta, una potencial solución al problema de inflamación sistémica. El GP2 inhibe la motilidad gástrica y al inhibir la motilidad gástrica, al disminuir la motilidad gástrica, disminuye también de manera interesante la cantidad de secreciones de ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, no nada más trabaja a nivel intestinal, también trabaja a nivel del estómago. GP1. GP1 se produce en las células K del duodeno del dieyuno proximal, o sea, en donde empieza todo el tracto del intestino delgado. Y esto va a incrementar muchísimo la secreción de insulina, ¿sí? Dependiendo de los niveles de glucosa en sangre. Favorece los depósitos de lípidos en el tejido celular subcutáneo, pero incrementa la circulación en este tejido y esto hace que este tejido no se oxide, sino que por el contrario se mantenga, esta grasa corporal se mantenga sana. En condiciones de falta de glucosa en el organismo, estimula la secreción de glucagón, ¿sí? Lo que previene caídas drásticas de los niveles de glucosa. Uno de los problemas que tenemos con Ozempic, por ejemplo, es que los pacientes pueden hacer crisis de falta de glucosa en sangre. Con esta combinación, esos riesgos de quedarse sin glucosa en sangre se controlan de manera muy satisfactoria. Esta diapositiva nos dice que algo grande se acerca. ¿Qué es ese algo grande? Es precisamente que esta combinación de tres péptidos bioactivos que trabajan regulando el metabolismo, que trabajan corrigiendo el síndrome de permeabilidad intestinal, el síndrome de mala absorción intestinal, que regulan la inflamación sistémica, que regulan el estado metabólico de tu paciente, ya existe y ya está entre nosotros. Yo diría que ya este algo grande ya no se acerca, ya está aquí con nosotros. Es la gota, ¿sí? Esa gotita de esperanza que tenemos para trabajar, para combatir, para tratar el síndrome metabólico, para tratar la inflamación sistémica, para tratar el desequilibrio metabólico. Recuerden que una de las primeras diapositivas que les puse decía que trastorno metabólico más inflamación sistémica igual a enfermedad. Esta gota de la esperanza va dirigida al origen de las causas, a corregir lo que produce la inflamación sistémica, que es el síndrome de permeabilidad intestinal, con todo ese trastorno de absorción que tiene el intestino, lo corrige y en consecuencia se inflamación sistémica y por otro lado sus otros dos componentes regulan el metabolismo permitiendo que haya glucosa cuando tiene que haber y que disminuya cuando tiene que disminuir y si disminuye demasiado que actúe el antagónico de la insulina para reponer los niveles de azúcar en sangre y evitar esas complicaciones de la falta de calorías. La gota de la esperanza ya está con nosotros, ya es una realidad, ya no es una teoría. Esta gota combina tres poderosas hormonas peptídicas en un revolucionario sistema de administración oral. Este compuesto ya no va a ser inyectable, ya no va a requerir esa técnica especializada para aplicar esa inyección, técnicamente un poquito diferente a las inyecciones comunes, ya no va a requerir mantenerlo en refrigeración y poner mucha tensión en la cadena fría, no se va a inactivar por falta de refrigeración o porque aumente un poco la temperatura en el contenido del frasco.
Esta gota viene a solucionar problemas técnicos en la administración. Esta gota se conoce como TriGLP, tiene 3 péptidos similares al glucagón, tiene 3 vías de acción en una sola gotita, tiene GLP-1. Ya les dije hace un rato farmacológicamente cuáles eran sus funciones. Aquí lo vamos a traducir un poquito, a bajarlo un poquito más al lenguaje común. Vamos a conocerlo como, o vamos a apodarlo el susurrador del apetito. Regula el hambre a nivel del sistema nervioso central, activando receptores cerebrales de inhibición de la... Retrasa el vaciamiento gástrico, hace que el estómago se vacíe muy lentamente y esto va a producir una saciedad. O sea, no necesito comer tan frecuentemente, me siento satisfecho más tiempo. Al reducir el vaciamiento gástrico, al reducir la velocidad de vaciamiento, reducen los antojos de comida y esa ansiedad por comer y esa ansiedad por azucararnos. Promueve la pérdida de peso sostenida, sin esfuerzo y sin rebotes. TriGLP, seguimos aquí, su segunda vía tiene GLP-2, que es, le llamamos el núcleo del escudo. Ayuda a restaurar y fortalecer la función de la barrera intestinal. O sea, las células parietales del intestino dejan de estar separadas por la disfunción de la biota intestinal, vuelven a unirse unas con otras, vuelven a tener un cierre perfecto y vuelve a funcionar esa barrera intestinal. Reduce la inflamación sistémica al corregir el síndrome de permeabilidad intestinal y obviamente esto controla los niveles de inflamación celular, o sea, los niveles de inflamación en todo el cuerpo. Mejora la absorción de nutrientes, ya decíamos por qué, porque mejora esas células en cepillo, esas células que están absorbiendo, esas raicitas que deben absorber todos los nutrientes que llegan a nivel intestinal y obviamente mejora la biota intestinal. Promueve el bienestar digestivo y al promover el bienestar digestivo y corregir esa permeabilidad intestinal, el sistema inmunológico se regula y deja de estar hiperexcitado. Bien, y la siguiente, que es una de las 3 estrellitas del TriGLP, contiene GIP. GIP es un optimizador metabólico. Optimiza la sensibilización a la insulina y con esto se regulan los niveles de glucosa en sangre. Previene picos de azúcar, o sea que se eleve demasiado el azúcar, pero también previene que se caiga el azúcar en sangre. Les decía que eso es algo dramático. Una persona cuando tiene menos de 60 miligramos de azúcar en sangre por 10 mililitros, se va a sentir mal, van a empezar con sudoración fría, ansiedad, temblor. Si baja de 40, va a haber ondubilación mental, se nubla la vista y por debajo de 20 la persona pierde el sentido. Si cae debajo de 10 miligramos por decilitro, o le reponemos glucosa inmediatamente a esa circulación, a esa persona, o en cuestión de 3 a 5 minutos empieza a haber muertes neuronales por falta de glucosa. Es más grave que se caiga la glucosa a que la tenga elevada. Pero esto se corrige y se regula perfectamente bien con el GIP. Aumenta la quema de grasa y la eficiencia metabólica y mantiene energía sostenible y claridad mental. ¿Por qué? Porque el combustible del cuerpo, el combustible celular, está donde debe de estar, en el interior de las células, no en la sangre. ¿Sí? Curiosamente, cuando los pacientes tienen exceso de glucosa en sangre, sus células se están muriendo de hambre, no tienen glucosa, no tienen energía, no tienen esa gasolina que necesitan para funcionar y entonces mentalmente no estamos al 100% y nos sentimos permanentemente cansados y agotados. Dentro de nuestra empresa, de nuestro sector de mercado, que es la industria de la venta directa, ¿sí? Se generó una alianza poderosa y se encontró, a través de investigaciones muy serias, que del salmón podemos obtener estos 3 péptidos que estamos metiendo en este goterito que ven aquí en la esquina inferior derecha de la diapositiva. Desde el salmón noruego se obtiene por diferentes procesos de bioquímica avanzada, ¿sí? Se obtienen estos 3 péptidos sin aditivos, sin antibióticos, sin tener transgénicos, cero residuos. Hay una economía circular, ¿sí? No son carísimos esos compuestos. 99% del contenido de estas gotas son proteína. 15% tienen proteína tipo 1 de colágeno y más del 90% tiene colágeno tipo 1, un poco, una proporción ligera, pero presente de colágeno tipo 3. Sí, mediante procesos de hidrólisis controlada, de microhidrólisis, se obtienen los aceites esenciales del salmón y de aquí los péptidos más colágeno, que es lo que les presentamos en estas gotas. 100% calidad de grado para uso humano. Proviene de Noruega y allá se desarrolló esta investigación, hoy nos está llegando a México. Y esa es la estrella. La empresa se llama Orion
el compuesto se llama TriGLP. ¿Sí? Es un nuevo enfoque en el bienestar metabólico. Esto es, hacia allá va, es bienestar metabólico, con todo lo que esto tiene el bienestar metabólico y control de la inflamación sistémica. ¿Quién sería el candidato a tomarlo? Únicamente los obesos. Les dejo la pregunta en el aire, ¿verdad? Promueve el bienestar metabólico. Sí, es una forma innovadora de apoyar al cuerpo, de apoyar tus funciones corporales desde dentro. Su fórmula son gotas que se aplican bajo la lengua, no se degluten, no se tragan, se aplican bajo la lengua. Cuando las dejas ahí bajo la lengua pasan inmediatamente a la circulación y entonces evitan el paso de digestión por el estómago, de absorción por el intestino, de depuración a través del hígado. Ya pasan directamente y actúan directamente todo donde deben de actuar. Gotas sublinguales con 3 péptidos bioactivos que controlan la inflamación sistémica, que controlan los desequilibrios metabólicos que me llevan a un bienestar metabólico. Es una maravilla, es una joya que haya llegado, es algo que definitivamente va a ser una de mis herramientas para poner ese granito de arena en el control de la pandemia, de uno de los mayores problemas de salud pública que hoy tenemos y además que nos permite ser preventivos. Esta compañía ya tiene todas estas certificaciones. O sea, no venimos de cero y de a ver qué traemos. No son formulaciones marcas patitos que me pongan ahí un aceite de esto, un aceite de aquello. Y yo no sé si trae o no trae estos agonistas de GLPs. Sí los traen. Aquí tenemos, entre otros, el certificado kosher. Ustedes saben que el certificado kosher es una organización que certifica que lo que dice la etiqueta que trae, eso es lo que trae este compuesto. Estudios clínicos, algunas organizaciones como Nofima en Noruega, como Inoprod, como SRI, han desarrollado estudios, por ejemplo, que TriGLP proporciona una mejor eficiencia metabólica con beneficios clínicamente probados en un enfoque activo y dirigido. Otro tipo de estudios que apuntan a vías específicas que ayudan a reducir la masa grasa, proteger la masa muscular. O sea, ¿qué es esto? Este es parte de lo maravilloso. Pierdo grasa, pero no pierdo músculo. Mantengo mi músculo e incluso lo puedo incrementar si tengo una alimentación adecuada y el estímulo adecuado que requiero, que es el ejercicio. Mejora los niveles de energía. ¿Sí? Otro estudio, el SRI, va dirigido a que es una mezcla óptima que estimula GLP-1, metabolismo, GLP-2, salud intestinal y potentes efectos antiinflamatorios y antioxidantes que apoyan los niveles de energía óptimos en el organismo, buena salud y una mejor calidad de vida. La empresa es Orion, el producto se llama TriGLP y está muy sostenido por suficiente información, suficiente investigación y ensayos clínicos que se han realizado en diversos lugares. Esto ya es con el nombre, con la marca. ¿Qué son las reclamaciones de salud? Es algo así como decir, tú ofreces esto y yo quiero ver que se cumpla. En Canadá, ¿sí? El Health Approach Qualified Health Claims dice que apoya el metabolismo del hierro. ¿Y esto qué quiere decir? Ayuda a mantener los niveles saludables de ferritina y hemoglobina, ayuda a mantener niveles saludables de componentes sanguíneos para el transporte de oxígeno. Tiene una eficiencia metabólica. Dicen en Canadá que sí hay una eficiencia metabólica porque provee antioxidantes para mantener el buen estado de salud y en la piel ayuda a mantener un estado saludable de la piel. La FDA, ¿qué dice? Promueve niveles saludables de ferritina y hemoglobina, soportes de producción de glóbulos rojos, plaquetas y mantener una sangre rica en hierro. Asiste a la correcta absorción diaria del hierro de la dieta. Actúa como antioxidante, como un soporte gastrointestinal y sistema inmunológico. Da soporte de respuesta saludable en la inflamación intestinal y promueve el uso de la célula, ¿sí? A nivel celular, reduciendo la fatiga y sensación de cansancio ocasional o permanente. A nivel de piel, ayuda a la piel seca y promueve salud dérmica con soporte de su apariencia. Reduce la presencia de arrugas, promueve la suavidad de la piel, reduce la oxidación provocada por los radicales libres del estilo de vida. Pero lo más interesante, sí, es que TriGLP ha sido clasificado por la FDA como un nuevo ingrediente dietético. Ese es NDI. Es un nuevo ingrediente dietético por la FDA en los Estados Unidos, con un autogras. ¿Qué es GRAS? Generalmente reconocido como seguro para el consumo humano. Y esto es algo que debemos entender muy fuerte. Es un nuevo ingrediente dietético. No es un medicamento, no es un fármaco. Son nutrientes que son agonistas
que actúan sobre los receptores de los GLPs, de los péptidos similares al glucagón, que aumentan la acción de estos péptidos y que favorecen la secreción de estos péptidos. Por eso al principio les puse las definiciones de qué es un agonista. Bueno, entonces, quiero que quede muy claro, FDA nos ha clasificado como un nuevo ingrediente dietético. No somos un medicamento nuevo. Esta es una gran ventaja para los efectos de rebote, para la toxicidad, para los efectos indeseables que tienen Ozempic, que tienen Mounjaro y que tienen los futuros medicamentos que llegarán. Beneficios claves de esta sinergia de triple acción. Control del apetito sin esfuerzo y sin dietas restrictivas. Tú puedes comer. Lo que pasa es que no vas a comer tanto ni se te van a antojar tanto lo que no debemos comer. Hay sanación intestinal para el bienestar digestivo completo. Recuerden, mejora la superficie de absorción y mejora la adhesión entre las células intestinales. O sea, resuelve el síndrome de intestino permeable y el síndrome de mala absorción. Promueve un equilibrio metabólico perfecto para que haya una energía sostenida. Transformación integral de mente y cuerpo. Si tu cuerpo está metabólicamente bien y bien nutrido, tus pensamientos se procesan mejor, generan mejores sentimientos, estos sentimientos generan mejores acciones, más cordiales y se promueve el equilibrio físico, psíquico y emocional de la persona. Beneficios clínicos, pérdida de peso, con una reducción del 15 al 25% del peso corporal. Mejoran los niveles de azúcar en sangre con un mejor control de la glucosa y de la hemoglobina glucosilada. Uno hace que esto es algo que debemos evaluar los médicos cuando estamos vigilando pacientes que están bajo tratamiento con estas sales. Mejora la energía, la vitalidad sostenida sin que haya caídas en los niveles de azúcar en sangre, mejora la inflamación sistémica sobre todo, ¿sí? Mejora los sistemas digestivos al haber una mejor salud intestinal y una mejor absorción de nutrientes. ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué vamos a promover algo diferente a la propuesta que ya existe? Hay 3 años de investigación y desarrollo patentado. No usamos agujas, no usamos técnicas un poco más complicadas para la aplicación del medicamento. Hay una tecnología de biodisponibilidad sublingual con patentes pendientes de autorización, pero ya desarrolladas. Tenemos estándares de fabricación de grado farmacéutico, directo de la fábrica al consumidor, para que haya una accesibilidad sin intermediarios médicos. Tu bienestar, en este caso, es tu decisión. Tal vez uno de los atractivos mayores es que los costos son mucho menores, tremendamente menores que los costos con Ozempic, con Mounjaro o con las sales que vienen, que están dedicadas para una reducción drástica del apetito. ¿Cuáles son los resultados hasta hoy reportados? Entre la semana 1 y 2 llevamos el despertar metabólico. Hay una reducción del apetito y una reducción de los antojos de comidas X. Hay una energía más estable y sostenida en la persona que lo está consumiendo. Una mejor calidad de sueño y un mejor efecto de recuperación al despertar de esos periodos de sueño. Entre la semana 3 y 8 se considera que es el periodo de la transformación. Hay una pérdida de peso significativa sin esfuerzo, una mayor claridad mental y capacidad de concentración, un mejor estado de ánimo, estamos más contentos, estamos más positivos, estamos menos tóxicos, mejor salud digestiva y una sensación de comodidad con mi situación intestinal. Y mire, yo trabajo con señoras y les puedo decir que 9 de cada 10 llegan y tienen trastorno intestinal. Yo les digo a mi clientela, usted trae tripa chismosa. Palpo ese intestino grueso, aumentado de volumen, aumentado de tono, y ya sé que son personas, yo así les digo, celosas, posesivas, enojonas, controladoras y que de todo echan pleito. O sea, tenemos un mal proceso de nuestras emociones y nos estamos inclinando mucho hacia las emociones negativas. Sí, bueno, esto desaparece y la sensación de comodidad, de que me puedo centrar libremente, de que no tengo constantemente esas autopistas en el intestino, va a mejorar mucho. La ropa, sí, la empiezo a sentir más cómoda, obviamente ya no me aprieta, ¿verdad? En la semana 9 hay un nuevo tú. Cambios profundos en el cuerpo, salud metabólica optimizada, transformación completa del estilo de vida, de aquí en adelante. Y entonces se vuelve un placer comprar ropa. Ya no voy a comprar ropa porque cada vez me queda más apretada, sino que ahora tengo que ir comprando, cambiando mi guardarropa, porque ya la anterior ya no me queda demasiado amplia, me queda demasiado aguada. Bueno, mejora todo el sistema toda la calidad de vida de mis pacientes, y si la calidad de vida mejora, obviamente que la cantidad de la vida también va a verse mucho, mucho mejor. Aquí les pongo bibliografía que encontré, que investigué, no nada más alrededor de TriGLP, sino también alrededor de todos estos péptidos bioactivos, ¿verdad? Y lo hemos dividido en tres tipos. Clasifiqué la bibliografía
Guías clínicas y consensos, que son los estándares de oro. Aquí mencionamos las guías de la Asociación Americana de Diabetes, de la Organización Mundial de la Salud y del consenso de organizaciones para la vigilancia del estado de diabetes y sobrepeso en el mundo. Los segundos son los ensayos clínicos pivotales, los ensayos clínicos pivote, ¿sí? En donde tenemos diferentes estudios, ensayos de tirzepatida, que es GLP-1 con HIP, estudios de Sarmot MMO, en fin, estudios diversos ya publicados donde tenemos resultados, donde tenemos acciones deseables, donde tenemos efectos de los agonistas de este tipo de péptidos en el consumo humano. Y finalmente, estudios de seguridad y regulación, o sea, estudios de farmacovigilancia. Aquí están, y hay muchos más, ¿eh? Amén de los estudios que hicieron ya específicamente sobre TriGLP, eso es bibliografía en general. Si ustedes entran a los boosters de información, hay muchísimo. Yo creo que parte de la investigación mundial que hoy tenemos en auge es el estudio de los péptidos bioactivos. Hay infinidad, hay muchísimos. No nada más es trastornos metabólicos y permeabilidad intestinal, no es nada más es sobrepeso y obesidad, pero de estas hormonas que cuando se descubrió que se estaban secretando en el intestino, controlaban diabetes, controlaban sobrepeso, controlaban síndrome metabólico, se derivó mucha investigación que hoy viene concentrada en un frasquito para gotas sublinguales que se llama TriGLP. La ventana de oportunidad se abre, 1 de cada 3 mexicanos sufren ya sobrepeso, los otros 2 hay que cuidarlos para que no caigan en sobrepeso. ¿Qué les vamos a ofrecer? Los profesionales de la salud vemos una gran oportunidad como herramienta para devolver salud y prevenir que la salud sea óptima en los pacientes, al ser venta directa, al ser una formulación que viene de fuentes naturales, como es el salmón noruego, que no trae aditivos, que no son fármacos, que no es un químico bioactivo. Bueno, reduce las reacciones secundarias, reduce los efectos indeseables, reduce el sobrepeso. Lo pueden recomendar con la total confianza. Una oportunidad para el bienestar de tu entorno y una oportunidad para ti si quieres hacer un trabajo digno y muy bien redituado. Pues bueno, yo diría hasta aquí. Muchas gracias. Les dejo en su consideración TriGLP. No pierdan la oportunidad, 1, de consumirlo, 2, de promoverlo y 3, de generarte unos ingresos complementarios, unos ingresos residuales que pueden valer mucho, pero mucho, pero mucho la pena. Muchísimas gracias por su atención, por la oportunidad de expresarme en este foro.